Cuando usted escucha la palabra gigante, usted lo primero que se le viene a la mente fue aquel pasaje en que David venció a Goliat, ¿cierto? Si usted le dicen, nómbreme un gigante de la Biblia, usted inmediatamente dice Goliat, ¿cierto? Y dice que Goliat era de la tierra de Anac, que eran muy grandes. Muy bien. Y en la vida de nosotros hay diferentes tipos de gigantes, pero hoy yo quiero hablarle de uno en especial. Y es un gigante que a usted le puede llegar en cualquier momento de su vida. Le llega en medio de su matrimonio, le llega en medio de su trabajo, le llega como ministro y como servidor, le llega de muchas maneras. De lo que vamos a hablar hoy es del gigante del desaliento. Si usted se dio cuenta, nuestro último cántico decía: renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Y es porque todos los días nosotros necesitamos que nuestra fuerza sea renovada en el Señor. Usted sabía que el desaliento tiene muchas expresiones. Tiene expresiones físicas y tiene expresiones espirituales. Yo le voy a mencionar solo algunas de esos síntomas físicos. Algunos asimilan el desaliento con la depresión. ¿Alguna vez ha sufrido de eso? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos visto abocados a esos malos momentos en que queremos botar la toalla, en que queremos decir ya no más. ¿Le ha pasado? Uy, no, yo no digo nada porque qué pena que diera el pastor que yo mando desánimo. Nos pasa a todos. Y vamos a estudiar esta palabra a la luz de Nehemías 4. Por favor, ve buscándomelo mientras yo menciono cuáles son los síntomas físicos del desánimo. El primero de esos síntomas es el cansancio o la fatiga. El cansancio o la fatiga. ¿No le ha pasado que hay momentos en que usted llega a un lugar y no es que usted haya hecho un gran esfuerzo durante el día al llegar a la noche a su casa? No es que haya hecho una gran cosa, no es que haya corrido los 100 metros planos, la maratón de San Silvestre, nada de eso. Usted hizo lo que normalmente hace, pero usted llega a su casa absolutamente agotado, cansado. Y no es un cansancio normal. Es un cansancio absoluto, de eso que usted le pesa el cuerpo, que usted se va dirigiendo a su cama, que le gustaría que lo cargaran, ¿verdad? Ese es el primer síntoma, el cansancio o la fatiga. Otro de los síntomas físicos del desánimo es el trastorno del sueño. ¿Sabía usted que estar desanimado le quita el sueño? Interrumpe el sueño, su sueño es liviano, su sueño es ligero, se despierta con casi nada. Y no solo eso, sino que muchas veces le cuesta trabajo conciliar el sueño. Usted llega y se acuesta y comienza a dar botes para un lado, botes para el otro. Si usted es casado, entonces su esposo o su esposa dice: hey, pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Porque se mueve uno y se mueve toda la cama. Yo que soy pesadito, pues muevo toda la cama, ¿verdad? Entonces, que le cuesta trabajo conciliar el sueño, y a veces cuando se va a acostar su mente no descansa, sino que su mente tiene el disco duro en altas revoluciones. Usted se acuesta y ese disco comienza a recordarle todo lo que pasó en el día, todos los problemas, lo que le dijo su esposa, lo que le dijo su esposo, lo que le dijeron en el trabajo, en fin, todas las cosas, y le quita el sueño. El tercer síntoma de una persona con desánimo es que sufre de problemas digestivos. ¿Ha escuchado de esa enfermedad del colon? ¿Sí? Mira, como que todos sufrimos de eso. Porque aquí usted escucha muchos hermanos: no, es que tú sabes, yo sufro del colon, no puedo comer esto. Yo recuerdo que en mis tiempos, cuando era más joven, todavía soy joven, hermano, cuando era más joven, uno casi nunca escuchaba decir que una persona sufría de problemas del colon. Eso era rarísimo. Tú escuchabas máximo que le daba indigestión porque comió mucho, algo así, pero nunca escuchabas que una persona sufría del colon, sufría de estrés, menos. En esa época no se sufría de eso, y era un mundo igual de duro al de ahora. Tal vez el de ahora es más competitivo, ¿verdad? Pero era un mundo igual de duro, y sin embargo las personas sufren de esos problemas gastrointestinales. Otro de los síntomas que una persona sufre de desánimo es que sufre de cambios en el apetito y, por supuesto, en el peso. Entonces hay personas que el desánimo los hace que pierdan por completo el apetito y comienzan a bajar de peso.
Entonces usted me ve y me dice, pero al pastor no le pasa eso. Muy bien. Y hay personas que les pasa todo lo contrario. Cuando están en desánimo, tienen estos problemas de ansiedad y comienzan a comer, hermanos. Y comienzan a comer nada de comida saludable. No comen brócoli, no comen zanahoria, no. Comen postrecitos, harinas, ponquecitos y esas cositas que son poderositas para el peso, ¿verdad? Otro de los síntomas es que les da dolor de cabeza y tienen tensión en la nuca y en los hombros. Usted ha visto, no nos ha visto cuando usted se hace allá en la parte de atrás, cuando estamos en medio de la adoración, se va a dar cuenta que muchas personas están, ¿verdad? Con el cuello totalmente adolorido. Tal vez usted está pensando, no, pues yo tengo esos síntomas, pero pastor, yo no estoy desanimado, yo no estoy deprimido. Ya le voy a mostrar que posiblemente sí lo está. En fin, tiene dolores generalizados. Su sistema inmunológico baja completamente las defensas, entonces usted se enferma con suma facilidad. ¿No le ha pasado que usted conoce a estas personas que todo el tiempo están sufriendo de gripa? ¿Sí? Que les da, usted lo sopla y lo resfría. ¿Sí? Que son personas que sí, o personas que están enfermas todo el tiempo. No, es que estoy enfermo del estómago. Es que mira, es que están enfermos todo el tiempo. Esos son algunos de los síntomas a nivel físico, pero a nivel espiritual también hay algunos de esos síntomas. Yo le voy a pedir que me acompañe a Isaías capítulo 1 versos 2 al 6. Dice la palabra: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni están vendadas y suavizadas con aceite. Estaba hablando aquí el profeta. Y para un profeta, hombres de Dios, todos los profetas, era absolutamente confrontante y duro ver la dureza del corazón del pueblo para con su Señor. El tema aquí es que no es solo la dureza del corazón del pueblo para con su Señor, sino la dureza de un esposo para con una esposa, o de una esposa para con su esposo, o de los hijos para con sus padres, o de los consiervos para con otros consiervos, o de toda la congregación para sus pastores. El primer síntoma del que le voy a hablar espiritual es sueño espiritual. Quiero que me acompañe ahí un momento a Isaías 29, versos del 9 al 16. Isaías 29, versos del 9 al 16. Dice la palabra, lo voy a leer en Reina Valera. Dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora, esto él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora, esto él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El verso 14 dice: por eso voy a hacer cosas tan maravillosas que este pueblo quedará asombrado.
Entonces destruiré la sabiduría de sus hombres sabios y la inteligencia de sus personas inteligentes. Letargo espiritual, sueño espiritual, adormecimiento, sopor. ¿Cuántos de aquí conducen, manejan vehículo? Muchas veces cuando usted ha ido en una larga carretera, esas carreteras que son larguísimas y que tienen rectas grandísimas, a mediodía usted ve el pavimento como que se está derritiendo. Usted lo ve allá todo brillante, como si fuera un espejo, y tiene que manejar 1 hora, 2 horas. Entonces, cuando están estas rectas, normalmente le recomiendan a una persona que vaya con un copiloto, porque si usted va solito, lo más posible es que le agarre el sueño, se duerma y quién sabe qué pueda pasar. Muy bien. El tema aquí es que todos en algún momento hemos sufrido de ese adormecimiento espiritual. Todos nosotros, sin excepción alguna, en algún momento nos hemos sentido cansados, dejamos de buscar al Señor, dejamos de orar, nos conformamos únicamente con la predicación que recibimos en este lugar los días miércoles, el sábado tal vez alguna palabra en la oración y el día domingo, y esa es toda nuestra comunión. Si usted está entre estas personas que acabo de describir, usted está adormecido. Porque la presencia de Dios lo que pone en su espíritu y en su corazón es fuego. Es fuego. Cuando usted enciende una llama, si quiere haga el ejercicio, usted enciende un fósforo o un encendedor y se enciende la llama, ¡bum! Esta llama que usted ve aquí, esa llama está quieta, ¿sí? Está moviéndose. Está moviéndose. Pero estamos tan cómodos ahí adormecidos. Decimos, ay no, pastor, mi camita está tan calientica. Ay, pastor, es que si usted supiera cómo me toca toda la semana. Yo no es que no quiera venir a la oración de 6, no es que no quiera. Es que, ay, es que las cobijas, hermano, usted lo que tiene es una pelea con Sabanás. ¿Sí? Despierte. Despierte. El otro síntoma es pesadez espiritual, es decir, sobrepeso espiritual. Acompáñeme a Hebreos, ahí rápidamente, al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12, verso 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice aquí la palabra, despójate de todo peso. ¿Cuál es el peso que tú estás cargando en este momento? Tal vez el peso que usted está cargando es el peso de la amargura. Tal vez el peso que usted está cargando es el peso del resentimiento. Tal vez el peso que estás cargando es el odio. Tal vez hace mucho tiempo tú no puedes levantar una oración de bendición por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por el consiervo. Tal vez eres un consiervo que al ver que Dios está levantando la vida de otro, no te alegras en tu corazón y quisieras que todo fracase. Despójate de ese peso, porque ese es peso de pecado, y dice que ese pecado nos asedia. Cuando usted ve a los hombres y mujeres que corren una maratón, usted los ve lo más ligeros posible, los ve con una camiseta, con pantaloneta, los tenis son súper ligeros, no son como los tenis con los que caminamos, ¿verdad? Van ligeros. Cuando van los ciclistas, aquí para los que practican el ciclismo, ellos van con su atuendo, y su atuendo es hecho de un material especial, un material ligero, ligero completamente. Usted no los ve corriendo con un morral, tremenda carga allá al hombro, ¿cierto? Atrás, tú no los ves corriendo. Ellos para correr la carrera se despojan, muy bien, del peso. ¿Cómo pasa? Algunos corren con ruana, está diciendo el Paz.
El tercer síntoma es desánimo espiritual. Acompáñeme ahí a Santiago 1, verso 8. Dice ahí la palabra: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es esta gente que tú le tienes que estar dando cuerdas, empujándolo todo el tiempo, porque nunca son capaces de hacer algo por iniciativa propia. Amén. Frialdad espiritual, otro de los síntomas. Acompáñame a Mateo 24, verso 12. Dice ahí la palabra: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe algo? En medio del pueblo de Cristo es muy común ver a siervos completamente desanimados, resentidos en su corazón contra su iglesia, contra sus pastores, resentidos por completo. Tal vez no han tenido un buen testimonio de Cristo en sus congregaciones, y restaurar a estos siervos no es una tarea fácil, porque tal vez vienen de años y años de atropellos y se cansaron, y su amor por el Señor se enfrió, porque pusieron sus ojos en los pastores, en los líderes, en otras palabras, en todos los lugares donde no tenían que poner sus ojos. Muchas veces usted nos ha escuchado hablar en este altar de que sus ojos tienen que estar puestos en Jesús, porque nosotros somos hombres y mujeres que fallamos, nos equivocamos, pecamos también, somos tan imperfectos como ustedes. Pon tus ojos siempre en el Señor Jesús. En fin, y ahora sí voy a entrar a materia. Usted dirá: uy, estuvo como un poco larga esta introducción. Pero era necesario que entendiéramos los síntomas para comprender lo que les voy a hablar ahora. Acompáñenme ahora sí a Nehemías capítulo 4. Versos 4 en adelante. Dice la palabra: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Estoy leyéndolo en la versión Reina Valera. Y vuelve el bandón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Verso 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Adot que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, entonces se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande, temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Le voy a explicar qué estaba sucediendo en este momento. Nehemías había comenzado ya la reconstrucción del muro. Usted recuerda que hace unas prédicas atrás hablamos más o menos durante 3 semanas sobre la reconstrucción del muro. Y hablábamos de cómo en nuestras familias y en nuestros matrimonios debemos propender por reconstruir el muro.
el muro de oración, el muro de la presencia de Dios, porque eso es lo que nos va a salvaguardar. Muy bien. Y entonces en este momento es el momento en que ellos van edificando más o menos la mitad del muro. Usted imagínese este panorama de si usted fuera un observador extranjero, un periodista que llega a la ciudad de Jerusalén a cubrir la reconstrucción del muro. Y entonces usted comienza a describirle ahí por CNN, está describiendo el panorama de la ciudad. Y era una ciudad que había sido asolada, atacada y todos sus muros habían caído. Cuando caen los muros, ¿qué es lo que quedan? Quedan escombros. Quedan escombros. Y esto era lo que estaban viendo los moradores de Jerusalén y las familias que estaban trabajando ahí con Nehemías. No sé si alguna vez le han pasado cosas a usted en su vida que usted dice, wow, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y ha escuchado ese dicho de que no, es que a mí no me llega una sola, me llegan todas al tiempo. ¿Ha escuchado eso? Es que sí, a mí me ha pasado, pastor, a mí me está pasando eso. Le voy a contar la historia de un hombre, un pequeño paréntesis pequeñito. Hay un hombre que se llama Lawrence Honrati. Ese hombre yo nunca había escuchado este apelativo. Muy bien, este era un hombre que trabajaba en construcción en Estados Unidos. Este hombre tuvo un accidente con la electricidad del edificio donde él estaba trabajando, y la electricidad, o sea, cuando le pasó electricidad por su puerto, casi que lo cocinó por completo. Entonces desfiguró completamente su cara, desfiguró todos sus miembros, y el título que le dieron en Estados Unidos cuando pusieron la foto en el periódico fue el hombre más desagradable del mundo. ¿Usted qué se imagina que sintió ese hombre cuando vio un título de esos ahí? Oh. Entonces, este hombre fue inhabilitado. Este hombre estuvo en coma durante un largo tiempo. Usted sabe que allá en Estados Unidos demandan con mucha facilidad cualquier cosa. Hay un hueco y tú tienes un accidente y te pueden demandar por eso, porque es responsabilidad del Estado que los ciudadanos estén lo más seguro posible. Pues este hombre demandó, tuvo 2 abogados que estuvieron luchando por su causa para que la constructora le reconociera todos los prejuicios que le había causado, porque fue error de la constructora. Pero los abogados al final no lograron nada. Uno de los abogados que lo representaba murió y el otro se fue con su esposa. Su casero, el hombre donde él vivía, trató de desalojarlo. Entonces este hombre entró en una depresión absoluta. ¿Qué sentiría usted si se viera al espejo completamente deforme? ¿Qué sentiría usted si las personas lo vieran y se alejaran de usted como si usted tuviera algo contagioso? ¿Qué sentirías? Seguramente desánimo. ¿Qué harás tú para destruir el desánimo que tienes en este tiempo? Yo lo voy a contar rápidamente las acciones que tomó Nehemías para lidiar con ese gigante del desaliento. Muy bien. La primera, hay 4 factores, digamos, que influyen, que llevan al desaliento. El primer factor es la fatiga. Si quiere, acompáñeme un segundo ahí, en ese mismo capítulo, al verso número 10. Dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Esta gente, estos constructores, trabajarían durante 52 días de día y de noche. Ellos no tenían grúas, ellos no tenían maquinaria para levantar todo esto, les tocaba todo a mano. No tenían las herramientas que podría facilitar el rey, no las tenían. Aunque Nehemías había llevado muchas cosas para la reconstrucción, ellos no tenían la herramienta necesaria. Y habían trabajado mucho tiempo ya y comenzó la fatiga. ¿Les suena familiar esto? Porque es que tal vez en su casa ha comenzado la fatiga.
Tal vez en tu matrimonio ha comenzado la fatiga, que llega cuando tú pierdes por completo la comunión real con tu Señor, que es quien te fortalece. Hay un periodista que tuvo una frase. Este periodista cubrió la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo. Y resulta que uno de los medios, el medio para que él trabajó, solo lo envió a él, lo envió sin camarógrafo, sin nada, lo envió solito. Entonces él tenía que hacer cámara, entrevistas, o sea, el hombre estaba. Y entonces una vez le preguntaron, ¿usted no se fatiga? Y entonces él dijo, ay, la fatiga me ha hecho un cobarde, no quiero seguir. La fatiga me ha hecho un cobarde, no quiero seguir. Entonces el primer factor que lleva al desaliento es la fatiga. El segundo factor que lleva al desaliento es la frustración. Y dice ahí mismo en el verso 10, la fuerza de los obreros se está agotando, es decir, los acarreadores se han debilitado y hay demasiados escombros. Es decir, esta gente sentía que trabajaba y trabajaba y trabajaba y no avanzaban como ellos querrían avanzar, ¿verdad? Recuerde esto, usted se acuerda que cuando comenzamos a leer este pasaje decía que Nehemías los había organizado por familias y cada familia tenía a cargo un pedacito, un sector del muro. Entonces esta gente no podía ver todo el muro, lo único que veían era el pedacito que estaba ahí y tal vez lo que sus ojos le permitían ver de a los lados, pero eran tantos los escombros que ellos se sentían frustrados, decían no vamos a acabar nunca de hacer esto, no vamos a acabar jamás. Estaban frustrados, habían trabajado en turnos durante 26 días seguidos y decían no, esto es un desastre todavía. Note que estoy hablando aquí del equipo de Nehemías. Le hago una pregunta. ¿Usted qué cree que es lo que veía Nehemías? ¿Y qué cree que es lo que veían el equipo que estaba trabajando con él? ¿Usted no cree que alguna vez a Nehemías le entró desánimo de ver a la gente discutiendo los unos con los otros, de ver que tal vez se sentaban y era urgente la reconstrucción del muro, que se sentaban a descansar cuando no tenían que descansar? ¿No cree que él se desanimaba también? Sin embargo, aquí en la palabra, en ninguna parte nos dice y Nehemías se desanimó y colgó los guayos. No dice nada de eso. Dice que las palabras de Nehemías fueron esas palabras de ánimo para esforzar por completo a su equipo. Hay una cosa muy particular que ocurre con el agotamiento. Hay una cosa particular que ocurre cuando estás cansado y es que tú te agotas cuando trabajas demasiado duro en la cosa incorrecta. Se lo repito. Nos agotamos cuando trabajamos demasiado duro en la cosa incorrecta. Y eso puede pasar aún aquí, en medio de la congregación. Cuando te esfuerzas y te esfuerzas en algo a lo que Dios no te ha llamado, en donde tú no tienes tu corazón. Pasa en medio del matrimonio que perdemos tan fácilmente el foco de lo que Dios quiere hacer en nuestro hogar, en nuestra casa. Pasa cuando los hijos se van de su hogar, levantan el vuelo y eso lo conocemos como el síndrome del nido vacío, ¿verdad? Que después de que se van los hijos, los papás se miran y, uy, ¿y ahora? ¿Sí? Todo nuestro esfuerzo fue para levantar a nuestros hijos, todo nuestro esfuerzo fue por darles la educación, por darles todas las cosas y ellos se miran uno al otro como si fueran dos extraños. Y no se dan cuenta que Dios les está regalando ese tiempo para que se vuelvan a enamorar, para que vuelvan a sembrar el uno en el otro, para reavivar la llama de la pasión que tal vez se durmió hace muchos años. ¿En qué estás trabajando duro? ¿Estás trabajando duro en lo correcto?
Estás trabajando duro, tal vez tienes un trabajo que odias, pero te toca porque es el que te toca. Estás trabajando demasiado duro en algo que no es lo que te gusta. Estás trabajando demasiado duro en algo que no te motiva, que tú no le ves el futuro. ¿Por qué estás agotado? ¿Por qué estás agotado? Dice ahí la palabra que había escombros. Hay tantos escombros que no podemos reconstruir el muro. Es decir, esta gente ya estaba hablando negativamente. No sé si le ha pasado que cuando usted forma un equipo y hay una labor que es demasiado dispendiosa, demasiado dura, siempre está el que comienza: no, pero tampoco, pero no, pero cójala suave, pero... Y entonces ese comienza a hablarle al uno, comienza a hablarle al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, y eso se vuelve un montón de inconformes. Eso era lo que estaba manejando Nehemías. Esa conversación negativa era como un virus que se estaba propagando por toda la comunidad. Tal vez ellos estaban pensando para sí mismos en ese momento de desánimo: no, fallé. ¿Alguna vez usted ha pensado eso? En un momento de desánimo uno dice: no, fallé, no pude. Cuando usted dice no pude, ¿usted qué está haciendo? Se está rindiendo. Se está rindiendo. La gente de Nehemías no había fallado en absoluto. Muchas veces en las cosas que usted emprende en su vida, el fracaso lo va a acechar. El tema es cómo maneja usted esos momentos de aparente fracaso, cómo manejas esos momentos de aparente impaciencia, cómo manejas esos momentos en que todo se ve negro. ¿Cómo lo vas a manejar? Para eso tenemos la palabra, está clarito, ya vamos a ver cómo, no se preocupe. El cuarto factor que incide en este tema del desánimo es el miedo. Ahí en el verso 11, en Nehemías 4, dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Excúseme. ¿Cómo estaría usted si usted estuviera haciendo una obra de esta y supieran que de noche se van a infiltrar por las murallas que usted ha construido, por las partes débiles de la muralla, se van a infiltrar con espadas para matarlo mientras usted está trabajando? ¿Usted estaría tranquilo? Ahí no había ningún ejército, eran las familias. ¿Cuántos acá son padres? Parte de la labor de un padre es proteger a su esposa y a sus hijos, es brindar protección. Entonces imagínese usted esta escena en la que esta gente ya había escuchado que el enemigo los iba a atacar, que iba a venir por la noche, que iba a venir con espadas y que los iba a matar. Imagínese ese estrés de esos papás y de esos hombres y mujeres que estaban ahí reconstruyendo el muro. Les dio temor. Y sabes que temor todos sentimos alguna vez en la vida. ¿Tú has sentido temor, Dani? ¿Sí o no? ¿Has sentido temor cuando llegas a esos lugares y no te conocen? Eres físicamente completamente diferentes a todos y tienes una luz de Cristo que dice: llegó Jesús. Da temor. Temor sentimos en muchas veces, en muchas ocasiones en nuestra vida. Temor de que nuestro cónyuge tenga una enfermedad que sea incurable. Temor de que nuestro matrimonio se acabe. Temor de que no podamos solucionar las diferencias que tenemos con las personas. Temor de que, entre comillas, se quede sin ministerio. Temor, entre comillas, de que seas removido y desechado. Tienes muchos temores. La pregunta es: ¿cómo vas a reaccionar frente a ellos? ¿Qué vas a hacer? Ahora bien, resulta que Nehemías, él sabía qué era lo que se estaba enfrentando y él tuvo respuestas. Tuvo 4 respuestas frente al desánimo. La primera de ellas está ahí en Nehemías 4, versos 4 y 5.
Dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. Es decir, este hombre lo que estaba haciendo acá era orando. Su primera respuesta fue clamar a Dios. Hemos visto muchas veces acá lo que significa esa expresión clamar. Normalmente cuando usted y yo oramos todos súper decentes. Señor, mira, oramos todos con voz pausada, suavecita. Padre, y esto, y aquello, tal. Pero a usted le colocaba yo alguna vez el ejemplo de una persona que se está ahogando en la piscina. Cuando una persona se está ahogando, ¿cierto? Y saca la cabeza, ¡uh! No dice: oye, ¿me haces un favorcito? No, ¿sí o no? ¿Cierto? Dice: ¡auxilio! Eso con toda la fuerza de donde le saca. Se le mueva ya la campanita acá adentro. ¡Tililina, auxilio! Y entonces es un grito tan desgarrador que los que están a los lados inmediatamente tienen que voltear a ver qué es lo que sucede. Esta fue una oración de clamor. ¿Hace cuánto que tú no haces una oración de clamor a tu Dios? Tal vez te da pena que te escuchen los vecinos. El otro día, hermanos, estaba orando y sentí que me tocaron en el piso allá, pa, pa, pa. Y yo estaba todo concentrado, me asusté. Yo tengo una gata, pensé que mi gata se había caído o alguna cosa así. Y no, era el vecino de abajo que dijo: ¡más pasito! Y yo, hermanos, ya no estaba adorando, la adoración ya había pasado. ¡Más pasito! Y yo qué pena, vecino. Acabé la oración, bajé y me disculpé, le dije: discúlpeme, solo estaba orando. Me dijo: no, sí, yo me di cuenta, pero puedes orar más pasito. Era una oración de clamor. Este hombre clamó a su Dios y decía: escúchanos porque somos menospreciados. ¿Se ha sentido alguna vez menospreciado? ¿Conoce usted lo que significa ese término, menospreciado? Significa disminuir el valor frente a sus iguales. Así se sentían ellos, menospreciados, poca cosa. ¿Cómo se siente una esposa que no es valorada por su esposo? ¿Cómo se siente una esposa que lo único que escucha de su esposo son reproches de todo lo que no hace bien, pero nunca jamás reconoce todos los aciertos y todo lo que sí hace bien? Hermanos, con todo respeto les digo, nuestras esposas son para amarlas. Su esposa no es su secretaria, su esposa no es su empleada, su esposa no es su cocinera, es su ayuda idónea. Dios se le entregó a usted. ¿Usted entiende el gran privilegio que nos dio el Señor al entregarnos una esposa para cuidarla, amarla, proveerle, protegerla, consentirla? No es cualquier privilegio. Tal vez el ministerio de su esposa es aún mayor que el suyo y usted no lo sabe, porque como usted piensa que usted es el importante. Usted sabe que el Señor nunca nos ve como si fuéramos separados, esposa y esposa. El Señor nos ve como uno solo. Entonces, como usted presenta a su esposa, así está viendo el Señor. Tú presentas a tu esposa como tu empleada, el Señor está viendo. Presentas a tu esposa con honra, el Señor está viendo. Cuando usted habla de la primera que se burla de su esposa, eso es menosprecio y a Dios no le agrada. Muy bien. La segunda respuesta, entonces vimos, la primera respuesta fue una oración de clamor. La segunda respuesta está en el verso 6. Acompáñenme rápidamente al verso 6.
Dice la palabra: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La segunda respuesta que tuvo Nehemías frente al desánimo fue que continuó con la obra que Dios le había encargado. Usted se ha puesto a evaluar con su esposa: ok, mi amor, dime qué es lo que el Señor nos encargó. El Señor nos encargó esta obra, pero yo estoy cansado. Esta gente no aprende. Mire, usted se sorprendería de cuántas consejerías recibimos sobre lo mismo, de las mismas personas, y nunca jamás podemos decir: me cansé, ya no te voy a atender más. Porque Dios, ¿cuántas veces lo ha escuchado usted, hermano? Siendo tan cabeciduros, siendo tan tercos como somos, teniendo el corazón tan paila que tenemos, perdóneme la expresión coloquial, Dios no se ha cansado de usted, ha continuado haciendo la obra en usted. Dios nunca se desanima con usted, jamás. Así es que usted se puede desanimar de hacer la obra del Señor. No, no te puedes desanimar. Opa. Edificamos el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Este hombre Nehemías sabía que su gente estaba desanimada, temerosa, preocupada, molesta, pero no les dio respiro. Los animó a que siguieran adelante. Los animó. Los animó. Acompáñenme un segundo ahí a Gálatas, capítulo 6. Dice la palabra: no nos cansemos pues, verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Y qué dice ahí? Si no desmayamos. Y es que a veces nosotros comenzamos con unas fuerzas. Sí, pastor, vamos, ay, sí, 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 sí. Y cuando llegan los momentos de la dificultad, es que ya estamos todos fatigados, todos cansados. Gente dice: pastor, ahí lo dejo, voy a orar por usted. ¿Cuentas con mis oraciones? Oh, wow. Qué terribles que somos, ¿sí o no, hermanos? Qué terribles que somos. La palabra dice: no se cansen de hacer el bien. Y yo estoy seguro que muchísimas veces usted ha hecho el bien y no ha recibido el bien como paga. Ha recibido menosprecio, ha recibido de esos que reticencia, que te miran así como de lejitos, como: sí, 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 o sea, nosotros nos conocemos, pero tú allá y yo acá. La palabra dice: no te canses de hacer el bien. Porque cuando tú no te cansas de hacer el bien, en ese momento esa persona ve el rostro de Jesús, en el que no se cansa de bendecirlo, en el que no se cansa de hacerle el bien, a pesar de la ingratitud, a pesar de que no hablen, a pesar de que no reconozcas. Los seres humanos tenemos un gran problema, ¿y sabes cuál es? Que luchamos con la falta de reconocimiento. Pero nosotros no estamos aquí para ser reconocidos por los hombres. Estamos aquí solo para servir. Punto. Lo demás, déjaselo al Señor. Pero tú no puedes perder la perspectiva de que eres un servidor. Eres solo un servidor. Y no es un título pequeño, es un gran título. Muy bien. Entonces esta gente, acompáñeme a 2 de Tesalonicenses, porfa, capítulo 3. Y acompáñeme al verso 13. Dice:
y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que usted conoce a esta gente, van a tu casa, los haces discípulos y una y otra vez se vuelven a equivocar en lo mismo, y te dice, ya no le voy a enseñar más nada, no, es que tienen que aprender, no, soy bravo. Todos nos cansamos, hermano, todos. Pero la palabra dice que tú no te puedes cansar, de lo que no te puedes cansar es de hacer el bien. No, es que ya no ayudo más porque no, es que hasta que no aprenda. La palabra dice, no te canses de hacer el bien. No, ya no voy allá, siempre en las mismas peleas. La palabra dice, no te canses de hacer el bien. No te canses. Porque es que cuando te cansas significa que en tu corazón ha habido las motivaciones equivocadas para hacer el bien. Si verdaderamente es Jesús el que te mueve, no te vas a cansar. Si verdaderamente es el amor de Cristo el que está en tu corazón, no te vas a cansar. Puede que te impacientes, pero no te vas a cansar. Muy bien. Acompáñeme ya al verso 13 de Nehemías, capítulo 4. Hay algo que hizo Nehemías y que a mi parecer es algo muy complicado de hacer en lo práctico, ¿verdad? Y es que cuando estamos desanimados no nos tenemos que concentrar en lo particular, sino tenemos que ver el panorama general. Muy bien. Cuando hay una construcción, todos hemos visto edificios que están construyendo, algunos los construyen muy rápido, pero otros por los recursos se demoran. Entonces estas personas que tienen que lidiar, las personas que trabajan en construcción, que tienen que lidiar con todo tipo de personal, cuando las cosas se demoran y no entregan, ya se cansan y se desaniman. Nehemías aquí nos está invitando a que nosotros nos concentremos en el panorama general. ¿Usted cree que Nehemías estaba viendo cada pedacito de la muralla? Él estaba viendo la muralla completa, reconstruida. Él la estaba viendo. La tenía acá y la tenía acá. Mientras que cada uno de los que estaba trabajando con él, lo único que veía era lo que tenía al frente. ¿Qué es lo que tú estás mirando? ¿Estás concentrado en este momento en eso particular que te está impacientando, que te saca la piedra? ¿Sí? La palabra dice, mira el panorama general. Ahí en los versos 13 y 14 dice, entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor grande y temible y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Hay varias cosas que yo veo acá. Lo primero es que muchas veces cuando viene el desánimo, al lado del desánimo ahí cogidito de la mano va el temor. Y este hombre lo que le dijo a su pueblo era, no teman. Pero lo siguiente fue, recuerden que tienen un Dios grande y poderoso. Hermano, y usted le sorprendería todas las veces que eso se nos olvida. Todas las veces que ante las cosas más pequeñas eso nos volvemos un nudo completo. Uno los llama, no, aquí pastor, aquí en la lucha. Pero vas ganando, que ahí vamos, unas yo, otras gana él. El Señor dice, concéntrate en lo que te tienes que concentrar. No te concentres en lo particular. Para los que son padres, levantar un hijo es una tarea titánica. Y ahora levantar 2, 3, 4 es una tarea titánica, ¿verdad? Y usted sabe que todos los hijos son diferentes.
Hay hijos que son pacientes, súper educados, de buenas maneras. Hay otros, así como yo, otros que fuimos caspositos, que le sacamos canas a nuestros papás, ¿verdad? Pero nuestros papás nunca perdieron la paciencia con nosotros, porque ellos estaban viendo más allá de ese momento en particular de la rabieta. Ellos estaban viendo allá a ese hombre y a esa mujer de bien. Ellos estaban viendo a ese hombre, a esa mujer que se convertirían en siervos del Señor y que servirían en la obra del Señor. Y tal vez usted cuando era chico los castigó: no quiero no quiero recibir clases de piano hoy, no quiero. Pues correa de mano, pues la va a recibir. Usted ve muchos de los ministros ahí. A nuestros ministros les pasó eso, hermanos. Ahí le comento esa infidencia, ese archivo X. Los papás no renunciaron. Tú tampoco puedes renunciar. Estos hombres no renunciaron porque estaban peleando, aquí lo dice la palabra, por sus esposas, por sus hijos, por sus hermanas y por sus hermanos. Y aquí le hablo directamente a los hombres. ¿Por quién estás peleando tú, hermano? Este hombre le habló aquí a las cabezas, primeramente. Le habló a los oficiales y le habló a los nobles. Y ahí en adelante. Si su familia lo ve usted con la espada levantada, ¿qué va a hacer su familia? Va a empuñar la espada también. ¿Qué hubo pues? ¿Cómo es? Pero si su familia lo ve rendido, lo que su familia va a pensar es que no se puede. ¿Cuál de esos dos personajes es usted? Y acompáñeme ahí, por último, al verso 16 al 23. Dice ahí la palabra: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles y a los oficiales, en el verso 19, y al resto del pueblo: la obra es grande, extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyes el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Lo cuarto que yo veo aquí es que este hombre no podía llevar semejante carga solo. Y es que usted se va a agotar si lleva su carga solo. Usted se va a agotar si no delega. Usted se va a agotar si no confía en los suyos. Este hombre obtuvo ayuda para llevar su carga. Obtuvo ayuda para llevar su carga. Algunos papás, cuando hay momentos de dificultad, ocultan esos momentos de dificultad de sus hijos, y eso no es nada sabio. Ellos tienen que saber a qué se enfrentan, porque ellos son parte de su ejército. Usted es el capitán y tiene que pedir la dirección de Dios para guiar a su ejército. Hemos examinado entonces las dos cosas que hizo Nehemías. Uno, reconoció que tenía fatiga, reconoció que había frustración, reconoció que tenían miedo al fracaso, que tenían temor, y respondió clamándole a Dios, continuando con el trabajo que él le había encomendado, concentrándose en el panorama general y llevando la carga con otros. Termino con esto. No sé si usted ha escuchado quién es Augusto Bartholdi. Augusto Bartholdi era un ingeniero francés y
Este hombre había sido comisionado por el gobierno de Francia para diseñar un faro que se iba a colocar ahí en la entrada del canal del Suez. Y entonces este hombre, en el diseño de ese faro, el sitio donde iba a estar, ese faro era un sitio absolutamente pantanoso y era muy difícil colocar los cimientos ahí. Entonces este hombre trabajó solo en los cimientos y en el diseño durante 10 años. Al final de esos 10 años lo agarró el alcalde de la ciudad y le dijo: Augusto, gracias por todo lo que has hecho, pero ya no vamos a usar tu trabajo. ¿Cómo fue que me dijo? No, ya no vamos a usar tu trabajo. Y entonces este hombre se deprimió, pero resulta que había habido una persona que lo vio trabajar durante esos 10 años y tenía relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Muy bien. Y entonces el gobierno de Francia quería proporcionar un regalo a América, y es la conocida Estatua de la Libertad. Y esa Estatua de la Libertad fue el diseño de Augusto Bartholdi. Así era el faro que iba a poner en el canal de Suez. 10 años después no renunció. 10 años después pudo superar su desánimo y Dios lo llevó a un lugar de honra. ¿Qué está dispuesto usted a hacer que está desanimado ahorita? Yo no conozco las razones de su desánimo. Tal vez estás agotado de trabajar y trabajar y trabajar y las deudas no ceden. Tal vez estás agotado de discutir con tu esposo o con tu esposa. Tal vez ha llegado momentos en que se faltan el respeto. Tal vez estás agotado de lidiar con estos hijos que son desobedientes. Tal vez estás agotado de tu servicio al Señor. Tal vez ya no quieres más. Tal vez lo que estás pensando es: ya me voy a ir, esta no es mi iglesia, que hagan lo que quieran. Tal vez estás pensando de esa manera. Nehemías no renunció. Nehemías fue el líder, pero fue el siervo de todos ellos. Reconstruyeron el muro y Nehemías fue gobernador sobre la provincia durante muchos años. Y no fue cualquier gobernador. Usted sabe que después, si usted lee el capítulo 5, se va a dar cuenta que hubo muchos conflictos que se generaron ahí en medio de la muralla. Estaban los prestamistas, los que prestaban plata al interés, los que cobraban usura, habían cogido de esclavos los hijos los unos de los otros. Mejor dicho, me sorprendo de ver cuánta paciencia y cuánta sabiduría puso el Señor en Nehemías para llevar a cabo una situación tan crítica en medio de tanta gente tan diferente, y Dios le concedió éxito en su empresa. Y todo comenzó ¿cómo? Con el clamor de una oración. Le pido por favor que cierre sus ojos ahí en donde está. Amado Señor, quiero agradecer, Dios, tu bondad, Señor, en esta mañana, Dios. Solo tú conoces, Señor, cuál es la situación que cada uno de mis hermanos está pasando. Solo tú conoces, Dios, qué es lo que está pasando en sus hogares. Solo tú conoces la fuente de su cansancio. Conoces que muchos hemos trabajado duro, tal vez en lo que tú no nos has mandado. Conoces, Dios, que hemos trabajado duro y estamos agotados, Dios, porque lo estamos haciendo en el lugar equivocado, Señor. Oh Rey, tu palabra dice que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Tal vez estás acostumbrado a pensar en lo que no tienes. Tal vez estás mirando con una lupa todas tus falencias, todas tus carencias, todo lo que te falta, pero no te has concentrado en lo que en verdad tienes, y es en la presencia de tu Dios. Es en la presencia del Señor Jesús. Y si lo tienes a Él, en verdad te digo, hermano, lo tienes todo.